Un saludo para todos. Nos encontramos en esta mañana en el podcast Derecho en Acción, el espacio donde analizaremos casos reales y discutimos cómo la ley impacta en nuestra vida diaria. Hoy 4 historias que ponen en tensión principios del derecho administrativo como la legalidad, el interés general, la proporcionalidad y el respeto de los derechos ciudadanos. El primer caso que traemos tiene que ver con el megaparque de Ciudad Bolívar, en el cual se configura un conflicto entre los principios del derecho administrativo, y para comprender eso, el caso trata sobre la expropiación de tierras para un proyecto de desarrollo urbano en Bogotá. La alcaldía de Bogotá ha aprobado un ambicioso proyecto para construir un megaparque recreativo justamente en el sector de la ciudad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes y fomentar la recreación en una zona tradicionalmente marginada. El proyecto ha sido declarado de utilidad pública, y esto es muy importante porque busca no solo generar espacios verdes, sino también dinamizar la economía local mediante la construcción de instalaciones deportivas, zonas comerciales y áreas de esparcimiento. Sin embargo, la realización de este proyecto requiere la expropiación de una serie de terrenos privados en los cuales viven familias de bajos recursos. Estas familias que llevan décadas habitando en la zona han expresado ese rechazo a la expropiación, alegando que vulnera el derecho a la propiedad y el derecho a una vivienda digna. Muchos de ellos dependen económicamente de los pequeños cultivos y comercios que tienen en sus terrenos, y afirman que las compensaciones ofrecidas por la alcaldía no son insuficientes para garantizar justamente la sostenibilidad económica. Por su parte, la administración municipal sostiene que la obra es esencial para mejorar el entorno urbano y que beneficiará a toda la comunidad. Además, argumenta que la expropiación está justificada legalmente debido a la utilidad pública del proyecto y a su importancia para el desarrollo social y económico de la zona. Frente al presente caso, es importante analizar primero el conflicto entre estos principios de legalidad, interés general y el respeto a los derechos de los administrados. Segundo, evaluar si se ha seguido un procedimiento adecuado para resolver el conflicto entre estos principios y proponer soluciones que respeten tanto el interés general como el derecho de los afectados. Y en ese sentido podemos evidenciar en este caso 3 principios. Principio de legalidad, que podemos ver que su fundamentación está en el artículo 6 y 121 de nuestra Constitución, que señala básicamente que la administración solo puede actuar conforme a la Constitución, la ley y el reglamento. Es decir, que los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa, por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. En ese sentido, la expropiación en Colombia está permitida bajo el articulado de nuestra Constitución, específicamente en el artículo 58, siempre que existe esa utilidad pública o interés social, se respete el debido proceso y se otorgue indemnización previa. El artículo 58 es muy puntual, dice: cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social, justamente porque la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado también protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de la propiedad. Entonces, por motivo de utilidad o interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del predio. También vemos que entra en conflicto el principio de interés general. La finalidad del megaparque apunta a mejorar la calidad de vida, fomentar la recreación, dinamizar la economía local. El interés general puede en algunos casos primar sobre el interés particular. Justamente podemos ver esa fundamentación en nuestro artículo primero, que señala que el interés general prevalece sobre el interés particular, pero no es absoluto. Y esto es importante porque debe respetar los límites y derechos fundamentales. Ahora bien, también entra en conflicto el principio del respeto a los derechos de los administrados. En ese sentido, incluyen derechos como la propiedad privada, la vivienda digna, el debido proceso y la participación ciudadana.
Y podemos ver en un análisis que ha desarrollado jurisprudencialmente la Corte Constitucional, que eventualmente ha venido sosteniendo que el interés general no puede proteger de manera desproporcionada. ¿Esto qué quiere decir? Que en cuanto a la cláusula de prevalencia del interés general contenida en nuestro artículo 1 de nuestra Constitución, esta corporación ha rechazado su invocación a priori como razón de Estado para justificar una conducta irracional. La protección injustificada del interés oculto, la vulneración del derecho de las personas, coherente con esta posición, ha afirmado que la existencia de un interés general debe verificarse en cada caso concreto. Aún así, a pesar de que efectivamente existe un interés general real que motive una determinada acción del Estado, la máxima según la cual este interés prevalece sobre el particular no es absoluta, ni susceptible de aplicación inmediata. Debe entenderse condicionada a que la invocación del interés esté realmente dirigida a la obtención de los objetivos constitucionales, y esto aquí es importante, y a la vez mediada por los principios de racionalidad, proporcionalidad, en aras de conciliar con los intereses particulares, principalmente con los derechos fundamentales de ellos. Ahora bien, siguiendo con el análisis del conflicto, aquí hay un choque entre el derecho a la propiedad y vivienda de familias vulnerables que representan los administrados, que además dependen económicamente de sus predios, como lo decía inicialmente. Segundo, la finalidad colectiva de crear un parque para toda la comunidad declarada de utilidad pública. En ese sentido, el riesgo jurídico y social está en que la actuación administrativa, aunque sea legal en abstracto, expropiación por utilidad, puede ser ilegítima o desproporcionada si no se protege adecuadamente quienes pierden su vivienda y sustento económico. También procedemos a hacer un análisis sobre el procedimiento que debe seguirse para que sea legítimo y legal. En Colombia, de acuerdo con la Constitución, la expropiación transcurre a través de dos vías, y lo decía inicialmente en el artículo 58. Hace como el preámbulo, digamos, al desarrollo de la ley 388 de 1997, que anteriormente era la ley 9 de 1989, pero esta fue modificada. Y podemos ver que la primera forma es mediante un proceso de enajenación voluntaria y expropiación judicial si la propuesta oficial de adquirir el bien fracasa, cuyo marco general está regulado por la ley 9 de 1989, que esta fue modificada por la ley 388 de 1997. Entonces, primero se hace la declaratoria de utilidad pública, oferta de compra directa con indiciación previa, suficiente y justa, es decir, esto quiere decir valor comercial más perjuicios. Tercero, si no hay un acuerdo, procedemos con el proceso judicial o vía administrativa para ordenar la expropiación. Ahora, aquí en este proceso se debe respetar el debido proceso, notificación a los propietarios, oportunidad para presentar los recursos y observaciones, la participación ciudadana en cada una de las etapas del proyecto. Ahora, por último, están las medidas de reasentamiento, cuando hay afectación a hogares vulnerables, viviendas alternativas, apoyo económico y acompañamiento social. Y para terminar con este caso, vamos a hacer una evaluación del caso general, y a partir de los hechos hay indicios de que la alcaldía invoca correctamente la utilidad pública, principio de legalidad. Sin embargo, puede estar fallando en la proporcionalidad en que aplica el principio constitucional de la prevalencia del interés general sobre el particular, puesto que dicho proyecto debe estar mediado por los principios de proporcionalidad, racionalidad, en aras de conciliar justamente con los intereses particulares, principalmente con los derechos fundamentales. Del mismo modo, ante dicha eventualidad no se evidencia una efectiva insuficiencia de las compensaciones, que es algo muy importante que mencionaba el artículo 58 de nuestra Constitución. No se menciona un plan de reasentamiento ni medidas de apoyo para mantener justamente la sostenibilidad económica de las familias. No se evidencia un proceso robusto de participación previa, lo que podría afectar la legitimidad de las decisiones. Y me pregunto ahora, ¿cuáles serían esas posibles soluciones equilibradas para armonizar, digamos, el interés general y el derecho de los afectados? Revisar y ajustar las compensaciones. ¿Cómo es el pago real del valor comercial más indemnizaciones por lucro cesante, daño emergente? Garantizar que el monto permita acceder a una vivienda digna equivalente. También implementar un plan de reasentamiento integral. ¿Esto qué quiere decir? Ubicación cercanas para no romper justamente esas redes sociales y económicas, acceder a servicios públicos y transportes. Medidas de reconversión económica,
participación ciudadana efectiva, alternativas menos lesivas como cuáles, ajustar el diseño del parque para minimizar desplazamientos, evaluar terrenos subutilizados cercanos antes de optar por viviendas ocupadas. El caso muestra que el principio de legalidad respalda la expropiación por utilidad pública, pero el principio de respeto a los derechos de los administrados exige que la medida sea proporcional, compensatoria y socialmente responsable. El interés general no puede entrar a interpretarse como una carta blanca para sacrificar derechos fundamentales sin medidas de mitigación robusta, puesto que la Corte en sentencia de 053 del 2001 señala que aún así, a pesar de que efectivamente existe ese interés general real que motiva una determinación del Estado, la máxima según la cual este interés prevalece sobre el particular no es absoluta, ni susceptible de aplicación inmediata. Y para continuar con nuestro podcast Derecho en Acción, vamos a tocar un caso que tiene que ver con licencia ambiental, una licencia ambiental que nunca llegó y en el cual pues se analiza la estructura y jerarquía de nuestra administración pública. La falta de respuesta a una solicitud de licencia ambiental en el departamento de Antioquia. Este caso trata de una empresa local dedicada a la producción agrícola en el departamento de Antioquia que presenta una solicitud ante la Secretaría del Medio Ambiente del departamento justamente para obtener una licencia ambiental que les permita ampliar su cultivo en una zona cercana a una área protegida. La empresa presentó todos los documentos requeridos y cumplió con los plazos establecidos por la normatividad vigente. Sin embargo, luego de varios meses, la empresa no ha recibido ninguna respuesta por parte de la Secretaría, a pesar de que el plazo legal para emitir una decisión ya fue vencido. Ante la falta de respuesta, la empresa presentó un derecho de petición exigiendo una pronta respuesta, pero nuevamente no recibió contestación dentro del término legal. Desesperada, la empresa decidió elevar la solicitud a la Gobernación de Antioquia, buscando una intervención directa en el proceso. Sin embargo, la Gobernación remitió el asunto de vuelta a la Secretaría del Medio Ambiente, indicando que era la entidad competente para justamente resolver el caso. Esa falta de coordinación y respuesta por parte de la Secretaría de Medio Ambiente ha causado graves perjuicios a la empresa, que no puede proceder con la expansión de sus actividades productivas, generando incluso pérdidas económicas significativas. Teniendo en cuenta el caso, es pertinente identificar las vulneraciones cometidas y evaluar las posibles acciones judiciales que la empresa puede interponer. Además, deberán ofrecer una solución concreta para restaurar los derechos vulnerables de la empresa, teniendo en cuenta la estructura administrativa y las medidas que deberían adoptarse en casos similares para evitar futuras omisiones. Frente a este caso, a la luz de nuestra Constitución y el derecho administrativo colombiano, para identificar vulneraciones y acciones judiciales posibles y soluciones concretas. En ese sentido, tenemos en cuenta nuestra Constitución, el artículo 2, fines esenciales del Estado, artículo 6, responsabilidad de los servidores públicos, artículo 23, derecho fundamental de petición con respuesta pronta y de fondo, artículo 29, debido proceso administrativo, artículo 209, función administrativa debe regirse por principios de economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, eficacia. Artículo 229, derechos de acceso a la administración de justicia. En ese sentido, las posibles vulneraciones en este caso, a la luz de la fundamentación constitucional y administrativa, se evidencia una vulneración directa al derecho de petición, de conformidad con el artículo 23 y artículo 13 al 22 del CEPACA. ¿Por qué? La Secretaría del Medio Ambiente omitió responder tanto la solicitud inicial como el derecho de petición posterior dentro del término legal. Segundo, vulneración al principio de celeridad y eficacia, artículo 2.9 de la Constitución Política, que dice que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Es decir, que la omisión afecta la eficiencia del servicio público y genera un perjuicio económico directo en la empresa local. Tercero, desconocimiento del debido proceso administrativo, artículo 29 de nuestra Constitución. La empresa no tuvo oportunidad real de conocer las razones para la demora o negativa a solicitudes que realizó a la Secretaría del Medio Ambiente. Cuarto, incumplimiento
de los términos para expedir la licencia ambiental, Ley 99 de 1993 y el CEPACA. Los plazos legales son obligatorios y su incumplimiento es una irregularidad sancionable. Quinto, deficiencia en la coordinación administrativa. La gobernación remitió el caso sin intervención a pesar de tener facultad para vigilar y requerir a la Secretaría Control de Tutela Administrativa. La gobernación de Antioquia, como entidad administrativa del departamento, tiene la facultad de dirigir y coordinar la acción administrativa de todas sus secretarías, incluyendo la de Ambiente. Esto implica que la gobernación puede requerir a la Secretaría de Ambiente para que ejecute acciones, presente informe, desarrolle planes y proyectos o cumpla con las funciones que le han sido asignadas por la ley. Ahora, ¿cuáles serían esas posibles soluciones jurídicas para restaurar justamente esos derechos de la empresa local? La empresa local puede instalar, primero, una acción de tutela, proceder para proteger el derecho fundamental de petición y evitar un perjuicio irremediable, artículo 86 de nuestra Constitución Política. Puede solicitar una orden judicial de respuesta inmediata y medidas provisionales para evitar la pérdida de la inversión proyectada. Segundo, la acción de cumplimiento bajo la ley 393 de 1997 para exigir que la autoridad cumpla con la obligación legal de decidir dentro del término establecido. En ese sentido, también la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. La empresa local puede instaurar una acción de nulidad y restablecimiento del derecho de conformidad con el artículo 138 del CEPACA, si se configura silencio administrativo positivo o si se expide un acto denegatorio posterior, permite reclamar el restablecimiento y perjuicios. Y quinto, la reclamación patrimonial contra el Estado, de conformidad con el artículo 90 de nuestra Constitución, por los daños antijurídicos causados por la omisión. Es que en otra palabra, este artículo señala que establece la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, indicando que éste responderá por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus autoridades públicas. En otras palabras, el Estado está obligado a indemnizar a las personas por los perjuicios que surten debido a sus acciones u omisiones ilegales de sus funcionarios. En ese sentido, las medidas que deberían adoptarse en casos similares para evitar justamente futuras omisiones compone de medidas inmediatas: presentar acción de tutela solicitando la respuesta inmediata y definitiva a la solicitud de licencia ambiental, solicitar medida provisional que ordene a la Secretaría a resolver antes de 10 días para evitar mayores perjuicios. Otras medidas complementarias como radicar acción de cumplimiento para obligar a la autoridad a decidir conforme al término de la ley 1437 del 2011, nuestro CEPACA. Medida de reparación, iniciar la reclamación administrativa para responsabilidad extracontractual para recuperar los daños económicos derivados de la omisión y medidas para prevenir omisiones futuras, desarrollar protocolos internos de control de términos, supervisión de la gobernación mediante control de tutela cuando se adviertan retrasos graves, capacitación de funcionarios en derecho de petición y tiempos procesales, garantías y debido proceso en la respuesta oportuna de las peticiones, herramientas tecnológicas de seguimiento y trazabilidad de solicitudes, sanciones disciplinarias efectivas a funcionarios que incumplan justamente con esos plazos. Y sobre todo este caso, ¿qué podemos concluir? En este caso, la Secretaría de Medio Ambiente incurrió en omisión administrativa grave, vulnerando ¿qué? El derecho fundamental a la petición, el debido proceso, el principio de eficacia. Existen vías judiciales inmediatas, tutela y cumplimiento, y complementarias como nulidad y restablecimiento, reparación directa, denuncia, justamente para proteger y restaurar los derechos de la empresa local. La solución pasa por garantizar una respuesta rápida y adoptar medidas estructurales para que estos retrasos no se repitan. Bueno, y continuamos con nuestro tercer caso, que tiene que ver con viviendas en zonas rurales cuando el decreto choca con la ley. Y este caso tiene que ver con la aplicación de nuestras fuentes del derecho administrativo. Cuando entra en contradicción un decreto municipal y la ley nacional sobre el uso del suelo. Para abordar este caso, en el municipio de San Carlos, el Consejo Municipal aprobó un decreto que permite la construcción de viviendas de interés social en zonas rurales del municipio, como parte de un plan para solucionar el déficit de vivienda. El decreto fue firmado por el alcalde y entró en vigor inmediatamente. Sin embargo, dicho decreto contradice una ley nacional, la Ley 388 de 1997 sobre ordenamiento territorial.
que establece que las zonas rurales deben preservarse para actividades agropecuarias y de conservación ambiental y prohíbe la urbanización en dichas áreas sin previa modificación del Plan de Ordenamiento Territorial, el POT, el cual solo puede ser modificado siguiendo un proceso específico que involucra estudios técnicos, consultas públicas y aprobación por parte de autoridades competentes. Ahora bien, un grupo de ciudadanos afectados que depende de la agricultura en las áreas designadas para la urbanización presentó una queja formal alegando que el decreto municipal vulnera sus derechos al medio ambiente sano y afecta la sostenibilidad de la producción agrícola en la región. Asimismo, alegaron que el decreto es ilegal porque contradice normas de mayor jerarquía y no siguió el procedimiento adecuado para la modificación del POT. En ese sentido, es importante identificar las vulneraciones presentes en este caso y las medidas que se deberían adoptar. Asimismo, analizar las jerarquías de las fuentes del derecho administrativo, decreto municipal versus ley nacional, y discutir cómo se debe aplicar el principio de legalidad en este contexto. También deben proponer las medidas más apropiadas para restaurar la legalidad y proteger los derechos de los ciudadanos afectados. Y para iniciar con el análisis de este caso, vemos que aquí se evidencia una violación al principio de jerarquía normativa porque el decreto municipal contradice lo establecido en la ley 388 de 1997 sobre la ley de ordenamiento territorial, que tiene mayor jerarquía que un acto administrativo de carácter local. Según el artículo 4 de nuestra Constitución, la norma superior prevalece sobre la inferior, entendiendo que la ley nacional es la ley 388 de 1997, la cual establece las competencias y alcances del POC en la regulación del uso del suelo y la gestión del territorio, la cual reviste mayor jerarquía frente al decreto municipal. También evidenciamos una violación al principio de legalidad. La actuación del Consejo Municipal y el alcalde excede sus competencias como funcionario del Estado y servidor público, artículos 6 y 129 de nuestra Constitución, ya que no puede modificar el uso del suelo rural sin seguir el procedimiento establecido para las modificaciones del POC. El artículo 313, numeral 7 de nuestra Constitución establece que el Consejo Municipal regula usos del suelo dentro de los límites fijados por la ley, no en contra de ella. También se evidencia un desconocimiento del procedimiento legal para modificar el POC, ya que esto exige estudios técnicos, consultas públicas y aprobación por autoridades competentes, lo cual no se cumplió. Se evidencia también una afectación de derechos colectivos, derecho a un ambiente sano, artículo 79 de nuestra Constitución, protección de la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria, conservación del patrimonio ecológico, artículo 80 de nuestra Constitución. Por consiguiente, cuando analizamos las jerarquías de las fuentes, vemos que en Colombia, siguiendo la pirámide normativa, podemos encontrar primero nuestra Constitución política, norma de normas, cúspide o la parte superior de la pirámide está la Constitución. Segundo, tratados internacionales, al ser ratificados por Colombia, entran a nuestro bloque constitucional, leyes estatutarias, orgánicas, ordinarias y marcos, y normas con fuerza de ley como la ley 388 de 1997, decretos, decretos reglamentarios, ordenanzas, acuerdos municipales, resoluciones, y en ese sentido, un decreto municipal es un acto administrativo de alcance territorial subordinado a la ley. Por tanto, en caso de contradicción o choque, la ley nacional prevalece. Luego, continuamos con el análisis del principio de legalidad y podemos decir con relación a este principio que implica que la administración solo puede actuar dentro de los límites establecidos por la ley y la Constitución. Esto significa que todas las actuaciones de las autoridades administrativas deben estar fundamentadas en una norma jurídica persistente y respetar los derechos fundamentales de los administrados, sobre todo respetando el orden jerárquico de las mismas. En el presente caso, el Consejo Municipal y el alcalde actuaron fuera de los límites legales al expedir un decreto contrario a las disposiciones de la Ley 388 de 1997, la que entra a dar el reglamento, el Plan de Ordenamiento Territorial. El acto es ilegal y por tanto nulo, por violar una norma de mayor jerarquía o jerarquía superior. ¿Qué medidas jurídicas serían las más apropiadas para restaurar la legalidad y proteger los derechos de los ciudadanos afectados? En principio, la suspensión provisional del decreto municipal por vía judicial, artículo 231 del CEPACA, al evidenciar contradicciones manifiestas con la ley nacional. Segundo, acción de nulidad ante la jurisdicción contenciosa administrativa, artículo 137 CEPACA,
Tercero, acción popular para proteger derechos colectivos como el medio ambiente sano y el patrimonio ecológico, Ley 472 de 1998. Y unas medidas administrativas como revocatoria directa del decreto por parte de la administración municipal, de conformidad con el artículo 93 del CEPACA, medidas preventivas y de fondo, si la problemática de vivienda persiste, iniciar ese procedimiento legal para modificar el PO, lo que debieron haber hecho de conformidad con la ley 388, estudios técnicos, consultas ciudadanas, conceptos de la CAR, corporaciones autónomas regional y aprobación del Consejo Municipal. Garantizar la participación justamente de la ciudadanía en las decisiones sobre el uso del suelo, porque definitivamente son las que se van a ver afectadas. Bueno, y para finalizar nuestro podcast en Derecho en Acción, podemos ver un cuarto caso que tiene que ver con motocicletas fuera de circulación en San Antero. Aquí podemos ver los límites del poder de la administración pública. Y en este caso, el alcalde del municipio turístico de San Antero emitió un decreto municipal que prohíbe la circulación de motocicletas durante los fines de semana y festivos en las principales vías del municipio, alegando razones de seguridad y fomento al turismo. Según el decreto, el alto número de accidentes de tránsito y actos delictivos cometidos por motociclistas justifica la necesidad de restringir temporalmente su uso. La medida tiene una vigencia inicial de 6 meses, con la posibilidad de ser prorrogada. Sin embargo, un gran número de habitantes de Río Claro depende del uso de motocicletas como su principal medio de transporte, tanto para desplazarse como para actividades económicas, reparto de mercancías, transporte de turistas, entre otras. Estos ciudadanos han presentado una queja formal alegando que la medida vulnera su derecho a la movilidad y afectando su sustento económico. Además, afirma que la prohibición es desproporcionada, pues castiga a todos los motociclistas en lugar de tomar medidas específicas contra quienes infringen las normas de tránsito o cometen actos delictivos. En el presente procederemos a evaluar si la actuación del alcalde se ajusta a los principios que rigen el ejercicio del poder público: legalidad, racionalidad, proporcionalidad e indicar las medidas a adoptar. Además, analizaremos si la medida tomada por el alcalde es proporcional y justificada en relación con los fines que se persigue, y también discutiremos las alternativas menos restrictivas que podrían haberse implementado para lograr el mismo objetivo sin afectar tan gravemente los derechos de los ciudadanos o administrados. Para el presente caso, procederemos a evaluar si la actuación del alcalde va en consonancia con los principios de legalidad, fundamento constitucional de nuestro principio de legalidad, artículos 6, 121 y 122 de nuestra Constitución. Las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite dentro de sus competencias. El alcalde tiene facultades para regular el tránsito en el municipio bajo la ley 769 del 2002 y el artículo 315 de nuestra Constitución. Sin embargo, la restricción debe estar prevista en la ley y respetar derechos fundamentales, como la libertad de locomoción, artículo 24 de nuestra Constitución, y el derecho al trabajo, artículo 25. La medida general y absoluta que prohíbe circular motocicletas puede ceder el marco legal si no se demuestra la necesidad estricta ni se ajusta a los criterios de proporcionalidad. Segundo, principio de racionalidad. Implica que la medida debe ser adecuada para alcanzar el fin perseguido y no arbitraria. En el caso, el objetivo declarado, seguridad vial y reducción de delitos, es legítimo, pero la prohibición generalizada afecta a todos quienes incumplen, incluidos a quienes incumplen las normas, sin diferenciar, sin ese criterio de diferencia entre infractores y conductores responsables. No se evidencia un estudio técnico que demuestre que la restricción total es la única forma de alternativa. Principio de proporcionalidad, y esto comprende una etapa de análisis de idoneidad, puede contribuir a reducir accidentes y delitos, pero no es la única forma de lograrlo. Necesidad, existen medidas menos restrictivas, controles policiales, limitación solo en ciertas horas o zonas, exigencia de casco, chalecos, registros y placas visibles, operativos contra delincuentes, en fin. Proporcionalidad en sentido estricto. El perjuicio a la movilidad, trabajo y economía de la población es alto. El beneficio esperado no justifica el sacrificio generalizado de derechos. En conclusión, la medida no supera el test de proporcionalidad debido a que infringe de forma amplia y grave derechos sin probar que no existen alternativas menos lesivas. El fin es legítimo, pero el medio es desproporcionado.
Continuando con cuáles medidas deberíamos adoptar, en principio tenemos la revisión judicial de decreto mediante acción de nulidad bajo el articulado 137 del CEPACA, con suspensión provisional por violación de los principios de proporcionalidad y racionalidad. Segundo, acción de tutela para proteger los derechos fundamentales como la movilidad y el trabajo, especialmente para quienes dependen de la motocicleta para su sustento. Tercero, modificaciones del decreto municipal ajustándolo a zonas y horarios específicos, restricciones solo para motocicletas que no cumplan las normas de seguridad y mayor control policial en puntos críticos. A evaluar también si el alcalde puede optar por alternativas menos restrictivas o lesivas. Primero, control y sanción focalizada, operativos contra motocicletas que infrinjan normas de tránsito o usen el vehículo para delinquir. Regulación horaria parcial en las zonas turísticas en momentos de alta afluencia de visitantes, campañas de educación vial y programas de registro y control de motocicletas, instalaciones de cámaras, puntos de control para vigilancia, reglas de seguridad obligatorias. En definitiva, frente a este caso, lo que acabamos de presenciar son 4 casos, pero en un mismo hilo conductor, la tensión constante entre el interés general y los derechos de los individuales, los derechos de los administrados. La administración pública tiene el deber de actuar dentro de la ley, pero también de hacerlo con justicia, proporcionalidad y respeto. Para finalizar, nos vemos en la otra oportunidad. Esto es Derecho en Acción, porque conocer la ley es el primer paso para defenderla. Nos vemos en la otra oportunidad. Chao, chao.